Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Comisión de Educación Superior. Cátedra ANIH 2026. Los grandes retos de la ingeniería y el hábitat en Venezuela. Módulo 4. Innovación y tecnologías emergentes. 27 de julio de 2026. Conferencia número 3. Inteligencia artificial, presente y futuro. Por José Lisandro Aguilar. Entonces les doy pues la bienvenida a la continuación de este módulo número 4 sobre innovación y tecnologías emergentes. Hoy vamos a tener pues dos interesantes conferencias sobre inteligencia artificial y sistemas de construcción. Y de una vez, pues voy a dejar aquí en la palabra al profesor Oscar González, que es el coordinador del módulo, para que presente pues a los conferencistas. Adelante, Oscar. Bueno, muchas gracias, Alonso, y reitero las disculpas por el retraso. Y bueno, vamos entonces a entrar en materia, ¿no? Vamos a comenzar con esta segunda sesión del módulo 4, titulado el módulo de Innovación y Tecnologías Emergentes, y en esta ocasión están previstas dos conferencias. La primera es sobre inteligencia artificial, presente y futuro, y la segunda va a ser hora y media después. Bueno, probablemente adelantemos algo para tratar de recuperar algo del tiempo, que se titula Ingeniería del Valor, Sistemas de Construcción en Seco Steel Frame, a cargo de Wilfredo Anderico, la de Inteligencia Artificial Presente y Futuro, a cargo de José Lisandro Aguilar, que va a ser el primer conferencista de hoy. José Lisandro Aguilar es profesor, también doctor en Ciencias Computacionales de la Universidad René Descartes de París, en Francia, y realizó postdoctorados en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Houston, en Estados Unidos, en el Laboratorio de Automática y Análisis de Sistemas en Toulouse, en Francia, y en el Departamento de Automática de la Universidad de Alcalá, en España. Este último con una beca MSCA de la Unión Europea, Horizonte 2020. Es profesor titular emérito del Departamento de Computación de la Universidad de los Andes, e investigador senior del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados. Ha publicado más de 700 artículos científicos en revistas científicas, libros y proceedings o actas de congresos internacionales en los campos de inteligencia artificial, reconocimiento de patrones, sistemas de automatización industrial, ambientes inteligentes, sistemas paralelos y distribuidos, entre otros temas. Fue el presidente del Centro Latinoamericano de Informática del 2020 al 2024 y actualmente es miembro de número de la Academia de Mérida. Finalmente es permanentemente profesor e investigador invitado en diferentes universidades europeas y americanas, y recientemente también, si no recuerdo mal, acaba de ingresar como miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Así que les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos apagados y que canalicen sus intervenciones, sus inquietudes, sus preguntas, sus sugerencias a través del chat, que les daremos lectura después de la intervención de José Lisandro Aguilar, para canalizar todas esas inquietudes de un tema pero tan cambiante en el tiempo como es la inteligencia artificial, y sobre el cual es muy difícil. Si ya es difícil hacerle seguimiento al presente, pues mucho más difícil es hacer alguna previsión prospectiva, ¿no? Para saber qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Entonces, conociendo la trayectoria de nuestro conferencista de hoy, vamos entonces a tratar de discutir, ¿no? Esos temas que son tan interesantes. Adelante, José Lisandro, y bienvenido, y gracias por aceptar de nuevo esta colaboración con la cátedra de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat, que en este caso está agrupando bueno, en algunas universidades están interrumpidas las actividades,
Sin embargo, la cátedra, como se están grabando las sesiones, pues permanece activa o se decidió la reactivación de la cátedra con estudiantes que han sido de la Universidad Católica, de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Central de Venezuela. Así que reiteramos el agradecimiento y adelante, José Lisandro, bienvenido. Bueno, antes que nada, buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por la invitación, que lo hago con mucho placer, porque hablar de un tema del cual vengo trabajando desde hace mucho tiempo. Eh, Así que es un tema, además van a ver, estos son algunos de los centros con los que trabajo, eh, van a ver que voy a tratar de comentar el contexto actual, como dice Oscar, es un contexto muy cambiante. Voy a introducir los conceptos de bases de la inteligencia artificial, algunos ejemplos de aplicaciones y me voy a detener en dos temas muy importantes. Uno es la IA generativa, porque es lo que está de moda, y el problema ético detrás de la IA, que también desde el punto de vista científico también está muy de moda. Yo ahorita estoy haciendo mucha investigación en este tema, ya les comentaré en su momento. Eh, Sin más preámbulos, van a ver que van a ir apareciendo de vez en cuando libros, eso los pueden bajar de mi página web para aquellos que quieran profundizar en alguno de los temas de los libros que van a ir apareciendo. Bueno, la inteligencia artificial es algo que tiene mucho tiempo desde el punto de vista de investigación. Los primeros modelos matemáticos vienen del año 1920 más o menos, ya se venían haciendo algunos modelos en 1950, ya había un primer modelo neuronal, pero se ha convertido en una gran moda, aunque hay mucho desconocimiento. Yo por eso voy a dar un paseo por conceptos de base de la inteligencia artificial. Lo que es importante es que una tecnología que llegó para quedarse. La vamos a ver en todos lados. Y lo vamos a ver particularmente en las predicciones que se están haciendo de 2025 a 2028 por algunos entes. Por ejemplo, estas tres grandes áreas vinculadas a la IA son predicciones que se están haciendo de los próximos desarrollos tecnológicos, la IA agéntica, las plataformas de gobernanza y el tema de la desinformación. La IA agéntica tiene que ver cómo nos acercamos a las cualidades inteligentes de los humanos. Y para eso hay varias propiedades que se estudian. Cada día pues nos acercamos más a esas propiedades, pero todavía hay muchos caminos por recorrer. Ya lo verán por los conceptos que voy a introducir. El otro gran tema es el tema de la gobernanza de la IA. Y ahí entra el tema ético, que voy a dedicarle un buen tiempo, todo el tema de la generación de políticas alrededor de la IA, para apuntalar sobre todo la manera como se viene utilizando. Y un aspecto en particular que está generando mucha preocupación es todo el tema de la desinformación, todo el tema que está alrededor de los aspectos vinculados a la capacidad de generar información falsa en particular por la IA de una manera que pasa casi inadvertida por los humanos. Entonces, alrededor de este tema, en los próximos años va a haber también muchos avances y eso, por ejemplo, es uno de los temas que yo investigo. Ahora, además de esos temas muy vinculados a la IA es una gran consumidora de tiempo de cómputo. Entonces, los avances alrededor de la IA van a ser importantes en los próximos años. La IA está apareciendo también de una manera bastante invisible en los usos, pero como es gran consumidor de CPU y demás, todo lo que está alrededor de la IA sostenible va a ser también un elemento fundamental en los próximos desarrollos tecnológicos para hacerla más sustentable a nivel ambiental. Y lo otro importante es la diversificación en cuanto a las plataformas computacionales. Van a haber nuevos modelos de hardware inspirados en el cerebro, usando la luz, los computadores cuánticos, chips especializados en cálculo para la inteligencia artificial, entornos híbridos donde tengamos neuronas biológicas con neuronas artificiales para ofrecer capacidad de cálculo, es decir, que vamos a una gran variedad de plataformas de hardware en los próximos años. Y el otro punto también importante es cómo van a interactuar estas plataformas basadas en IA con los humanos. Eh, y ahí aparece, primero que nada, la computación espacial, es decir, cómo vamos a incorporar
el entorno mediado por la IA con el hombre para interactuar, cómo van a aparecer, eso también se va a reflejar en los robots con capacidades inteligentes, entre otras cosas. Y algo más que no aparece acá, pero que yo lo voy a nombrar hacia el final, es cómo a la IA va a aparecer como una extensión cognitiva natural del humano. Ya eso lo comentaré en esta parte de la sinergia humano-máquina. Ahora, algo importante es que la manera como nos movemos actualmente en la sociedad ha cambiado radicalmente. Digo radicalmente para los que venimos de la época nuestra. Para las generaciones actuales ya esto es algo que es natural, pero para nosotros es un cambio brusco, la manera como interactuamos, por ejemplo, para planificar los viajes, para hacer las compras, y todos estos entornos, la televisión, etcétera, son mediados por tecnologías digitales repotenciadas por la inteligencia artificial. Y ha aparecido así la inteligencia artificial en nuestra vida sin darnos cuenta. Eh, Ahora, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? Y fíjense que el cerebro no es un elemento biológico específico al humano, sino que hay otras especies que lo tienen, por ejemplo, los simios. Pero nuestro cerebro pues tiene ciertas características que lo hacen, le dan cierta capacidad que no lo tienen las otras, que comentaré más adelante. Lo que es importante es que a partir de esas capacidades, nosotros desde el mundo de la computación hemos tratado de establecer un concepto que es lo que se ha venido desarrollando estos últimos años alrededor del computador. Y es la capacidad de adquirir y usar conocimiento. En la adquisición está la capacidad de aprendizaje nuestro y en la de uso está la capacidad de razonar, de resolver problemas. Entonces, partiendo de este concepto, se han venido desplegando un montón de áreas de la inteligencia artificial, que es lo que ha hecho que en este momento pues, haya logrado estos productos que vamos conociendo. Eh, entonces, básicamente lo que se busca en la inteligencia artificial es tratar de replicar la capacidad inteligente que conocemos actualmente alrededor del humano. Eso implica que es una ciencia que requiere de otras disciplinas o de una diversidad de disciplinas, porque necesitamos, por ejemplo, comprender el comportamiento del cerebro, comprender desde las matemáticas cómo modelar ciertos comportamientos lógicos. Y, por supuesto, aparece naturalmente la ciencia de la computación, que es la que permite llevar esto al ámbito de los computadores. A nivel de nuestra disciplina se han definido como tres maneras de ver la inteligencia artificial. Una primera estrecha, que es muy específica, muy especializada, muy concreta. Está aquella, y normalmente es para cosas muy específicas. Después está la inteligencia artificial general, como la del humano, que nosotros razonamos, aprendemos de manera simultánea. Además, van a ver que el aprendizaje tiene una complejidad enorme y nosotros lo hacemos de una manera natural. La inteligencia artificial general cubre todos estos aspectos y la superinteligencia artificial es aquella que realizaría estas cosas de manera autónoma y seguramente haría aparecer otras formas también de inteligencia artificial que en este momento desconocemos. Porque todo lo que se hace actualmente en la inteligencia artificial de alguna manera es guiada o es predefinida por el hombre. Lo que está de moda actualmente es la IA generativa y la IA generativa forma parte de la inteligencia artificial estrecha o débil. Entonces, para que vean que es un mundo muy reducido lo que se ha puesto de moda. Y esta inteligencia artificial lo que tiene es la capacidad de construir nueva información en forma de texto, foto, audio, video, pero normalmente lo hacen a partir de un conocimiento previo que él adquirió. Eso es básicamente lo que hace la IA generativa. Ahora, la IA abarca muchísimas áreas. La IA generativa absorbe cosas de algunas de ellas. Por ejemplo, como les dije antes, todo lo que se viene haciendo en razonamiento y lo que está muy maduro en la inteligencia artificial es razonamiento deductivo, aductivo e inductivo. Pero hay otras formas de razonamiento que todavía falta mucho por avanzar
en el mundo de la IA, como por ejemplo el razonamiento dialéctico. También otra área muy importante es la visión artificial, la planificación, pero otra que está de moda es el aprendizaje automático, es decir, es la capacidad de adquirir conocimiento. El razonamiento y el aprendizaje automático quizás son las dos áreas más llamativas, porque las otras áreas lo que hacen de alguna manera es aplicar lo que se viene haciendo acá. El aprendizaje automático abarca muchas subáreas, las comentaré más adelante también. Otras áreas, por ejemplo, es todo el tema de procesamiento de lenguaje natural, todo lo que se viene haciendo a nivel de resolución de problemas, sobre todo de problemas de optimización. También en la inteligencia artificial se ha tratado de replicar mucho el comportamiento de ciertos aspectos, por ejemplo, el comportamiento del cerebro, el comportamiento evolutivo de las especies, y se han venido desarrollando muchos algoritmos alrededor de esto. Y finalmente, estos últimos años se ha venido avanzando mucho en lo que se llama los procesos colectivos autónomos. Entonces, la inteligencia colectiva, por ejemplo, pasa a ser un elemento fundamental, inspirándose en comportamientos de, por ejemplo, las especies. Así vemos que toda esta gran cantidad de áreas convergen en aplicaciones, en contextos específicos, y es lo que estamos viendo. Vemos mucho software desarrollado que mezcla muchas de estas cosas para que la gente haga uso de ello. Ahora, estos conceptos aislados, razonamiento, aprendizaje, etcétera, autonomía, normalmente se agregan en dos conceptos importantes en la inteligencia artificial. Uno es agente y otro sistemas multiagentes, que no es más que la agregación de agentes. Estos dos conceptos, en unas 3 laminitas más adelante, los voy a definir, pero nos permiten alrededor de ellos hacer converger los conceptos que planteé antes. Ya les comentaba que hay técnicas clásicas biocuidadas, que son estas 3, que tratan de emular el comportamiento del cerebro, el comportamiento evolutivo de las especies y la forma de gestión de la incertidumbre que hacemos los humanos. Son las redes neuronales, la lógica difusa y la computación evolutiva. Y para entornos distribuidos, nos hemos inspirado en muchos procesos que son intrínsecamente distribuidos. Entonces, el aprendizaje colectivo se ha inspirado, por ejemplo, en las colonias de insectos, en el comportamiento de las hormigas, en el comportamiento de las aves y en los sistemas biológicos, como por ejemplo el sistema inmune humano, que son sistemas inteligentes distribuidos que nos sirven para hacer emerger comportamientos muy particulares. Y estos sistemas distribuidos han permitido desarrollar lo que se llaman sistemas que se autoorganizan sin ningún tipo de control humano por sí solo, y hacen emerger propiedades que no estaban predefinidas desde el principio. Esto también ha posibilitado todo lo que se habla alrededor del tema de computación autonómica. Ahora bien, lo que está sucediendo en este momento, porque todas estas áreas vienen caminando desde hace mucho tiempo, es que se ha democratizado el acceso a la IA. Y el que lo ha popularizado enormemente, pues son todos los modelos de lenguaje de gran tamaño, como ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Mistral y el montón de LLM que, como los llamamos nosotros del mundo de la inteligencia artificial, de modelos de este tipo que cada quien lo puede tener en su teléfono personal. También empiezan a aparecer muchas herramientas para construir uno mismo los modelos. Estas herramientas las pueden perfectamente utilizar abogados, médicos, usando los datos que ellos poseen de su trabajo y construir modelos que les permitan predecir, diagnosticar, etcétera. Son herramientas que son de acceso público y son muy fáciles de utilizar. Entonces estos ambientes empiezan a popularizarse también. También empiezan a aparecer entornos que están llenos de elementos de la inteligencia artificial y los empiezan a utilizar las personas sin darse cuenta, pero que son de uso generalizado para muchas de las actividades que se van desarrollando actualmente. Y en otro entorno donde la inteligencia artificial ha aparecido desde hace rato es en los videojuegos. Los videojuegos están llenos de modelos de inteligencia artificial que intervienen de diferentes formas en los juegos para mejorar
todo lo que tiene que ver los entornos de estos videojuegos para los usuarios finales. Entonces, si se dan cuenta, ha aparecido en un montón de ambientes sin que nos diéramos cuenta la inteligencia artificial. Eh, Como les dije, hay dos conceptos de base. Uno es el de agente, y fíjense que el de agente sencillamente es cualquier sistema que ve su entorno, es consciente de su entorno, pero que además es capaz de actuar en función de ciertos objetivos. Para ello, pues tiene un comportamiento y tiene una estructura. Fíjense que en esa descripción yo podría poner un humano sin ningún problema. Porque la gente entonces va a tener un conjunto de mecanismos para aprender, para razonar, para percibir el entorno, para comunicarse con otros. Yo a esos agentes les puedo dar algunas de estas cualidades, les puedo dar todas las habilidades. Si le diera todas, pues se acercaban cada vez más a un humano. Lo importante es que esta abstracción nos permite, por ejemplo, modelar los avatares, modelar un robot social, modelar un vehículo autónomo. Es decir, que este concepto tan simple para la inteligencia artificial es fundamental porque agrega las técnicas que les presenté antes en cada uno de estos objetos para darles cualidades más o menos inteligentes. Pero un concepto cercano a él es el concepto, si yo tengo un agente, también voy a tener comunidades de agentes. Entonces yo puedo agrupar a estas comunidades de agentes para alcanzar objetivos colectivos. Es así como puedo tener vehículos autónomos, enjambres de robots, y hay también todo un área dentro de la inteligencia artificial que se dedica a estudiar estos temas. Se dedica, por ejemplo, a definir protocolos de comunicación, maneras de articular mecanismos de coordinación, entre otras cosas. Así que ha venido apareciendo los sistemas multiagentes de manera completamente natural y apalancados al lado de la inteligencia, perdón, de la inteligencia individual, que es la inteligencia artificial de base. Un concepto que es muy cercano y que además necesita vivir de la inteligencia artificial es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas son dispositivos con capacidades inteligentes. Estos dispositivos, miren la cantidad de dispositivos que ya están alrededor del mundo. Estamos hablando de más de 20.000 millones de dispositivos de diferentes formas, en los vehículos autónomos, en los cuerpos humanos, en los dispositivos del hogar. Hay muchas cosas interconectadas. Lo que es importante es que nosotros vemos esas cosas como agentes. Con la gente inteligente, capaz de comunicarse, capaz de aprender, razonar. Algunos son más inteligentes, otros menos inteligentes, pero finalmente son cosas con capacidades, con las características de una gente a las cuales les podemos ir agregando cada vez más cosas. ¿Por qué es importante el Internet de las cosas? Porque está captando información. Y al estar captando información del entorno, ya yo le puedo conferir capacidades para aprender de esa información, para analizar esa información y a partir de ahí poder razonar. Es ahí donde converge naturalmente el Internet de las cosas con la inteligencia artificial. Entonces empiezan a aparecer un montón de aplicaciones en lo que se llama fábricas inteligentes, ciudades inteligentes, hogares inteligentes, basado en esa sinergia entre el Internet de las cosas y la inteligencia artificial, que le convierte que le confiere a las cosas capacidades inteligentes. Otro elemento que lo he comentado al inicio, que ha sido inspirador para la inteligencia artificial, es el cerebro. Y el cerebro, para algunos científicos, es muy poco lo que se conoce. Lo que sí es importante es que a partir del cerebro se han venido construyendo modelos artificiales, que se denominan modelos neuronales artificiales. Se han construido muchos modelos que tratan de emular principalmente la capacidad de aprendizaje que tiene el cerebro. La cantidad de modelos que se han venido desarrollando ha permitido en el tiempo que primero que nada aparezcan formas de aprendizaje distintas inspiradas en el cerebro, no, las tres más importantes es supervisado, no supervisado y basado en la experiencia, pero existe otra cantidad enorme. Y basado en esa inspiración es que han aparecido nuevas arquitecturas neuronales que son la base de los LLM como ChatGPT, Claude, DeepSeek, etc. Es decir, que
Esos avances iniciales de esa primera neurona han hecho que aparezcan ahora arquitecturas mucho más complejas que han permitido el desarrollo de estas últimas aplicaciones que se han popularizado. Ahora, lo que es importante, ya yo con el Internet de las cosas les estaba indicando que el tema del dato que ellos capturan es fundamental y se ha convertido en un elemento fundamental a nivel de la economía. Las grandes empresas actualmente son empresas digitales. Amazon, Google, entre otras, Facebook, lo que hacen es manejar muchas cantidades de datos. Y manejan esos datos para construir modelos. Modelos, es decir, se hace hablar de los datos. Modelos, por ejemplo, para predecir comportamientos, para describir qué puede estar pasando, para identificar problemas, para diagnosticar causas de situaciones que se presenten, para prescribir, para recomendar. Es decir, se está construyendo muchos modelos en todas las áreas, en el área médica, en el área logística, en el área de educación, y todo eso se construye con las técnicas de aprendizaje automáticos que vienen del mundo de la inteligencia artificial. Eh, entonces, la ciencia de datos está recogiendo, por eso se llama minería de cualquier cosa, porque está recogiendo datos de las organizaciones, de las redes, del Internet, de los diferentes procesos que dinamizan la sociedad para, a partir de ahí, construir una gran diversidad de modelos que impactan en general a todos los ámbitos de la sociedad. El, Además de eso, lo que es importante es que también a la inteligencia artificial se le está confiriendo la capacidad autonómica. Y cuando hablamos de capacidad autonómica es que ellos, los sistemas inteligentes, tienen la capacidad de monitorear, de percibir el entorno, de analizar y en función de eso decidir cómo actuar. Eso, por supuesto, le da unas capacidades muy específicas en ciertas aplicaciones, como por ejemplo en los vehículos autónomos, que son parte de los elementos que han venido cuestionándose desde el punto de vista filosófico del comportamiento de la inteligencia artificial. Ya sobre esto hablaremos un poco. Pero esta tecnología ya empieza a aparecer de una manera natural en muchas aplicaciones. Y la última también que ha venido apareciendo es la capacidad de convertirse en sistemas donde las propiedades emergen sin que se hayan preplanificado antes. Muy parecido como el cerebro actúa, el cerebro tiene neuronas, las neuronas se agrupan y a partir de ahí emergen comportamientos, emergen zonas en el cerebro con comportamientos específicos, por ejemplo, para razonar, para manejar las emociones. Eso en los sistemas de insectos es completamente natural también, como ellos se autoorganizan para, por ejemplo, buscar alimentos, para buscar para qué sitio moverse, pero en general los sistemas de las abejas, los aves, los sistemas de insectos en general, tienen muchos fenómenos emergentes donde nada se predefine, es decir, que el sistema como un todo es autonómico, donde emergen roles, comportamientos y son completamente distribuidos. Eh, y son inspirados en procesos de retroalimentación, la sabiduría de la multitud aparece de manera natural, la lógica del enjambre, es decir, que los sistemas emergentes son la base de los próximos desarrollos en inteligencia artificial cuando empezamos a verlo en entornos completamente distribuidos y no aplicaciones específicas como, por ejemplo, son los LLM. Un buen ejemplo es un ambiente inteligente. Un ambiente inteligente hace que todos los elementos de la gente, por ejemplo, una silla, una pizarra inteligente, los diferentes sistemas, el sistema de gestión educativo, etcétera, hablen entre ellos. Y hablando entre ellos, perfilan al estudiante para ver sus debilidades, adecúan el entorno de aprendizaje dependiendo de los perfiles educativos de los estudiantes, hacen recomendaciones a objetos de aprendizaje, etc. Y todo lo hacen ellos dialogando entre ellos. Y cada una de estas cajitas que ustedes ven ahí son sistemas completamente autónomos que van tomando decisiones y van actuando. Entonces, estos ciclos autónomos que actúan de manera natural, pues sencillamente van convergiendo en el ambiente inteligente para poder actuar.
Si tomáramos un ciclo autónomo, ese ciclo autónomo está compuesto por un conjunto de tareas de análisis de datos que tienen implícito procesos de razonamiento, de aprendizaje, entre otros, porque yo hago minería de texto, minería de datos, minería de grafos para responder a esas necesidades. Es decir, que ahí aparece aplicado la inteligencia artificial de una manera natural en múltiples procesos de gestión de un ambiente inteligente. En otro ámbito donde ha venido apareciendo la inteligencia artificial natural es en el ámbito empresarial. Eh, y aparece con otras tecnologías. Fíjense que ahí vuelve a aparecer el Internet de las cosas, pero hay otras tecnologías como la realidad aumentada que también forman parte de ello. Lo que es interesante es lo último que está apareciendo en el ámbito de la industria 6.0. Estas son aplicaciones específicas, por ejemplo, la cantidad de datos que un Airbus toma en un vuelo sirven para construir modelos que permiten optimizar, por ejemplo, las configuraciones de las aletas de vuelo y demás, para optimizarlas. Es decir, que todos estos datos que se están recogiendo en cualquiera de estas plantas que están completamente automatizadas sirven para los propios modelos de gestión, de diseño, de articulación, para mejorar los propios procesos industriales. Eh, Eso ha hecho aparecer la digitalización como un elemento fundamental de los procesos industriales eh, y la ingeniería digital como una área ingenieril que usando esos datos del entorno empresarial empieza a hacer gestión de los procesos productivos. Entonces, la ingeniería digital se basa en modelos que articulan todas las dinámicas del proceso productivo. De tal manera que a partir de esos modelos se generan los procesos de toma de decisión, se articula todas las prácticas ingenieriles. Ahora, ¿esos modelos son de qué? Modelos que me permiten caracterizar el proceso a partir de las funciones, a partir de los componentes, a partir de el performance que están teniendo el proceso productivo. Entonces, son modelos con características diferentes que se construyen de manera distinta. Algunos pueden ser basados en inteligencia artificial, porque es basado en datos, entonces ahí se requieren mecanismos de aprendizaje, pero otros son modelos más matemáticos que permiten describir todos estos elementos. Entonces, poder hacer sinergia de todos estos modelos, poderlos integrar para construir prototipos, para tener eh, modelos del proceso físico sobre el cual yo pueda hacer pruebas de nuevos productos, etcétera, pasa a ser un elemento fundamental de los entornos industriales. Aquí, como les digo, la analítica de datos es fundamental y ahí aparece de nuevo la inteligencia artificial. Uno de esos modelos son los gemelos digitales, que son representaciones digitales de el fenómeno que se quiere estudiar, ya sea el proceso, ya sea un servicio, ya sea un producto. Y es bueno que caractericemos a los gemelos digitales como un modelo más. Los modelos que habíamos conocido hasta ahora eran modelos digitales que solamente seguían a partir de características que uno tomaba del proceso físico, seguían a ese proceso físico. Después se hicieron lo que se llamaban sombras digitales, que estaban interconectados en tiempo real al proceso físico, de tal manera que lo que le pasaba al proceso físico, al modelo también le pasaba, lo que no ocurría con el modelo digital. El modelo digital lo que nos dice es que lo que le pasa al proceso físico impacta al modelo, pero lo que también impacta al modelo podría impactar al gemelo digital. Es decir, que hay una bidireccionalidad que no se alcanzaba antes. Estos son al final tres tipos de modelos con características totalmente distintas. Y el gemelo digital ha permitido que aparezcan los sistemas ciberfísicos, donde tenemos procesos físicos con problemas, con procesos cibernéticos, interactuando entre ellos en un proceso productivo. Ya esto empieza, fíjense que esto es la ingeniería espacial basada en modelos, donde tenemos modelos actuando en paralelo al propio proceso que se está gestionando. Eh, Eso también hace aparecer a la computación espacial como un elemento fundamental. La computación espacial es una tecnología que emerge para hacer converger diferentes áreas como la realidad virtual, la realidad aumentada y la inteligencia artificial
De tal manera, ¿verdad?, que en ese entorno, como yo ya tengo modelos digitales y particularmente gemelos digitales, yo poder interactuar con estos gemelos digitales como si estuviera actuando sobre el proceso. Entonces empiezan a aparecer cada vez más sistemas con estas características. Por ejemplo, en el ámbito de la operación es vital porque yo podría tener un gemelo digital para que un médico opere en Canadá a un paciente que está en Venezuela. Entonces, estas características van a permitir aplicaciones con estos aspectos en particular desarrollados en sí mismos. Siguiendo con los ámbitos de aplicación, por ejemplo, la agricultura de precisión, de nuevo, es un ámbito natural para automatizarlo, porque yo puedo tener muchos sistemas autónomos que hacen la gestión de una finca de una manera completamente autónoma. Planificación, por ejemplo, en este ejemplo que le estoy dando, es una planificación de una finca de engorde animal para producir carne. Entonces hay que estar rotando el ganado en las parcelas y hay un montón de variables que conjugar. Entonces yo puedo tener sistemas encargados de planificar la rotación, de identificar anomalías en el pasto, en el engorde, identificar el mejor momento para un ganado que está rotando, de sacarlo para la venta, etcétera. Entonces son sistemas que hablan entre ellos, que están basados por tareas de análisis de datos basados en aprendizaje automático, razonamiento, que se entrecruzan entre ellos. Otro buen ejemplo son los sistemas energéticos y particularmente lo que se denomina Smart Grid. Finalmente, estos entornos trabajan en un contexto como el que ustedes ven acá, donde tenemos consumidores, tenemos prosumidores, es decir, que actores que generan y producen energía. Tenemos una fuente de energías diversa, tenemos microgrid. Entonces, ¿cómo hacemos para que podamos hacer esa gestión de todas estas plataformas? Bueno, en un entorno tan complicado, con variables, fuentes de energía y funciones tan diversas, yo tengo que hacer sistemas completamente distribuidos que me permitan hacer control de diferentes aspectos de manera natural. Unos a nivel local, otros de integración y otros a nivel global. Aquí de nuevo aparece la inteligencia artificial para posibilitar de manera distribuida la explotación de todo esto, la gestión de todos estos entornos. En la medicina también hay una gran cantidad de aplicaciones como tal. También otra área que se ha venido alimentando de esto es la computación social. La computación social ha incorporado a la gestión de procesos sociales, por ejemplo, la gestión de gobierno, por ejemplo, la gestión del Estado, de alguna manera, empieza a aparecer de una manera natural la inteligencia artificial como un elemento mediador y constructor de esto. En el ejemplo que le estoy dando acá es cómo se interpretan variables del contexto en el impacto de la democracia en diferentes países y cómo a partir de ahí se pueden tomar decisiones de políticas públicas para mejorar a partir de las variables que se detectan acá, que se logran explicar, mejorar, por ejemplo, los entornos democráticos en ciertos países. Eh, También vemos que dispositivos basados en inteligencia artificial empiezan a aparecer en los humanos, por ejemplo, para mejorar la vista, con brazos biónicos, donde aparece la inteligencia artificial como el elemento que complementa a esos artefactos para poderlos integrar de una manera natural en elementos completamente biológicos como es el cuerpo humano. Eh, Pasando ya al penúltimo aspecto que voy a tocar hoy, es la IA generativa como una subárea. Acuérdense que yo dije que era una área muy estrecha, pero le voy a dedicar algunas láminas por una sencilla razón. Se ha puesto muy de moda. Eh, la IA generativa permite hacer cosas muy interesantes para aquellos que hacen un uso inteligente de ella, porque permite generar información que cuando es canalizada, pues es bastante interesante en el ámbito, sobre todo profesional. Eh, entonces hay que verlo como una extensión importante. Hay un gran
dominio de aplicación. Los LLM se están utilizando en una variedad de disciplinas. Hay un montón de herramientas que se están desarrollando, ya las comentaré. Lo que es importante es que hay muchas alternativas para los LLM. Hay un GEP, hay una por ejemplo, hay un LM latinoamericano que se viene construyendo, pero también en Europa, el Mistral es el europeo. Además, hay muchos que son abiertos, sobre el cual uno puede hacer muchas cosas. Así que los invito a que estudien la gran diversidad. Además, hay un montón de herramientas que tienen por debajo el LM y se vienen integrando en otros productos. Lo que es importante es que cuando uno usa esta gran variedad, todos estos son diferentes productos del LLM para usos muy diversos. Pero cuando uno usa los LLM hay que considerar dos aspectos: la ingeniería del prompt y la ingeniería del contexto, para hacer un uso provechoso. La ingeniería del prompt, el prompt es el comando que uno le da al LLM. Y hay ciertas directrices cuando uno genera un comando. Entonces, que ustedes se apropien la manera como uno construye el comando es fundamental. Hay cuatro elementos esenciales en un comando, como es la orden que uno le quiere dar, el contexto que hay que darle, la entrada o fuentes de datos que puedo usar y qué quiero yo que dé como salida. Eh, También empiezan a haber herramientas para optimizar los prompts. Hay que darle un prompt básico y estas herramientas podrían mejorar esos prompts que le hemos dado. Entonces, la ingeniería del prompt lo que busca es ver cómo diseñamos buenos prompts para los LLM. Es parecido a cuando ustedes, por ejemplo, le dan una tarea a un becario. Cuando uno le da una tarea a un becario, uno le indica, le da instrucciones al becario para que él pueda hacer la tarea bien. Esto es igual. Esto es LM, hay que indicarle y entre más claro uno indique las cosas, pues va a ser mucho más preciso lo que va a poder hacer. Como les dije, hay cuatro componentes esenciales. Lo que queremos que haga el LLM, la tarea en específico que se le está dando, el contexto sobre el cual va a actuar y la salida que él debería entregar. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí hay un montón de comandos que no le podría dar. Darle el comando por sí solo no me daría mucho, pero si yo quiero que me genere un código con ciertas características, pues yo ya le tendría que generar un prompt con esas características que uno quisiera, igual que otros comandos que uno podría utilizar. Entonces, algunas técnicas de ingeniería del prompt que se utiliza es, por ejemplo, darle ejemplos. Cuando van a ver que más adelante les voy a dar un ejemplo concreto para darle ejemplo. La que más interesa ahorita es la cadena del pensamiento. Es decir, pedirle al LLM que explique cómo él está razonando cuando nos está dando una respuesta. Fíjense que si yo le dijera, por ejemplo, en el ejemplo que ustedes están viendo acá, si yo le dijera simplemente que me haga un cálculo, él eventualmente puede incluso errar. Acuérdense que los LLM tienen el problema de la alucinación. Pero si yo lo obligo a que genere una cadena de pensamiento y que explique paso a paso lo que está haciendo, el problema de la alucinación se le resuelve. Y en parte es porque él viene, el proceso de razonamiento que él hace, el paso a paso, es normalmente muy acotado. Muy acotado. Entonces, si yo le indico que me dé el paso a paso, él incluso puede corregir errores que cuando sencillamente le solicito una instrucción en general. Eso además se complementa con el segundo elemento, además de la ingeniería del prompt, como les dije, la ingeniería del contexto, que básicamente lo que les digo yo ahora, además de darle la instrucción con el prompt, les digo o le doy fuentes de información que él pueda utilizar en su razonamiento. Es como que ustedes, en algún momento, yo les diría, háganme tal tarea, pero úsenme estas fuentes para esa tarea. Entonces ustedes se van a acotar a esa fuente. Eso permite, por ejemplo, la ingeniería de contexto evita, por ejemplo, las alucinaciones. Entonces, también de nuevo, además del prompt, para hacer ingeniería de contexto, yo tengo un grupo de herramientas que puedo utilizar. Yo me voy a dedicar a las dos últimas, que quizás son las más interesantes. Por ejemplo, el utilizar fuentes externas
y cómo yo puedo introducirle ejemplos para que él pueda acotarse. Fíjense que en este caso de fuentes internas, ahí hay varias herramientas, están los grafos de conocimiento, están documentos que yo puedo incorporar, pero fíjense que en este ejemplo, si yo sencillamente le dijera si puede viajar un perro en un vuelo con ciertas características y más, y yo no le doy el contexto, él eventualmente pudiera alucinar porque va a recoger información que él conozca antes y la va a tratar de juntar. Pero si yo le digo cuáles fuentes quiero que él consulte, por ejemplo, quiero saber si en la línea que voy a volar hay políticas para la gestión de vuelo. Y si le digo además el vuelo en específico que quiero en el que voy a viajar, miren que aquí ya le estoy acotando en este caso, el LM, lo que va a utilizar como fuente de información. Imagínense que yo aquí le meta documentos, que le meta modelos ontológicos. Por supuesto que eso va a hacer que el LLM, este es un ejemplo muy sencillo, pero eso va a hacer que el LLM tenga un contexto más amplio para responder y no empiece a alucinar. Porque normalmente lo que él hace cuando no lo doy contexto es que él empieza de manera estocástica a combinar información. Entonces, por ejemplo, si yo lo entrené con citas médicas y ahora le pido una cita en el área computacional, él lo que va es combinar las citas médicas para inventarse una cita en el mundo computacional. A eso es que se llama alucinar. Pero si yo le doy contexto, por ejemplo, le doy fuentes de citas computacionales, por ejemplo, en Scopus y demás, él empieza entonces a razonar de una manera distinta. También lo otro que es importante es darle ejemplos. Por ejemplo, si yo le digo acá, mira, yo quiero que me analicen mis clientes en las redes sociales para ver qué están sintiendo, cuáles son sus opiniones. eh, si no le digo mucho más, pues él va a inferir que lo que estoy buscando son palabras puntuales, amigables y tal. Pero si le doy ejemplos de lo que quiero que me responda, lo que quiero que él me dé, por ejemplo, que me haga un análisis de sentimientos, que me categorice el nivel de urgencia, etcétera, él entonces va a poder responder en los términos que yo quisiera. Entonces, con esto ya acabo de cerrar el tema de la ingeniería de la inteligencia artificial eh, generativa, comentando pues que tanto la ingeniería de contexto como la ingeniería del prompt en cualquier dominio médico, jurídico, etcétera, es vital para hacer un buen uso de estas herramientas. El último tema que voy a tocar es el tema ético. El tema ético, lo primero, tener claro que normalmente una de las preocupaciones grandes es cómo va a afectar al mundo del empleo. Los científicos vamos a seguir trabajando porque hay mucho por descubrir. Esto es lo que llamamos IA estrecha. Hay mucho por hacer para ir a la IA generativa. Hay mucha gente que está usando estas aplicaciones para muchas cosas, para la gente en arquitectura, la gente en medicina. eh, Así que hay muchas aplicaciones que empiezan a aparecer y la gente se especializa en su herramienta. Por ejemplo, un arquitecto, hay un montón de herramientas sobre diseño de interiores, herramientas que se han vinculado a plataformas clásicas de los arquitectos, pero eso mismo aparece en el área médica, en el área jurídica. Entonces, aquí esas especialidades se deben llenar de estas herramientas para aprovecharlas de la mejor manera. Yo voy a tocar al final el tema de cognición extendida como la manera de responder a esto. Ahora, pero además del empleo existen un montón de otras preocupaciones sobre la privacidad, la seguridad, la manipulación, etcétera. Y ciertamente los algoritmos vienen apareciendo en todos los ámbitos de la sociedad y lo peor es que están tomando decisiones sin que nos demos cuenta, creyendo en el juicio de la inteligencia artificial. Y los algoritmos tienen fallas, tienen sesgos, empiezan a actuar de manera autónoma y muchas veces empiezan a crear nuevas realidades intercomputacionales que no nos damos cuenta. Por ejemplo, en la bolsa de valores hay muchos bots financieros que entre ellos están negociando y no interviene el humano. Entonces, cada vez somos más mediados por una inteligencia artificial que es capaz, por ejemplo, de vigilarnos, que es capaz de perfilarnos,
que es capaz de caracterizarnos. Por ejemplo, este algoritmo COMPAS fue utilizado por los sistemas judiciales americanos para predecir la reincidencia de las personas en función de fotos. Estos sistemas tenían sesgo, a las comunidades afrolatinas les daban mucho más probabilidades que por ejemplo, las personas de raza blanca. También algo importante es que con la IA ya hay capacidad para perfilar emocionalmente a las personas, para establecer sus estados de alegría, de tristeza, y en función de eso poder hacer un perfilamiento que impacta después otros elementos de la persona, como sus actividades, cómo va a actuar en ciertas situaciones. Y eso, por ejemplo, es uno de los aspectos que se ha utilizado mucho eh, en el caso particular de las elecciones. El escándalo de Facebook Cambridge Analytica es algo que se ha venido profundizado, los fake news empiezan a aparecer de una manera natural en las redes sociales, es algo que se escapa del control de las personas, hay muchos casos actualmente, esto es uno de los aspectos que está impactando más de manera negativa a la democracia, porque a partir de los perfiles psicológicos que se infieren, por ejemplo, por el perfilamiento emocional, se es capaz de generar información específica que impacta a los individuos y, por supuesto, terminan siendo objetos de manipulación. Hay un montón de casos ya documentados de cómo esto viene impactando a la democracia en particular. También en el caso de la guerra pasa a ser un espacio bastante peligroso, primero porque la inteligencia artificial es mucho más rápida que la capacidad humana para procesar, para entender y particularmente está desapareciendo del ciclo de toma de decisión el humano. Entonces la IA empieza a tomar decisiones que muchas veces terminan teniendo mucho impacto. Además, con el tema del sesgo algorítmico y al no intervenir los humanos en el ciclo, pues terminan tomando decisiones completamente autónomas, llevándose en este caso, llegando a situaciones bastante peligrosas considerando que estos sistemas tienen, por ejemplo, errores importantes al ser utilizados. Ahora, esto está ocurriendo en todos los ejércitos modernos del mundo. Es decir, esto lo están utilizando todos los ejércitos con los errores detectados, con los sesgos detectados. Y el peligro es que el humano cada vez desaparece más del ciclo de toma de decisiones. Ahí es donde aparece la filosofía y la tecnología, para primero que nada nos ayuda a entender la naturaleza de la inteligencia artificial, pero también por el tema de la responsabilidad, por el tema de la moralidad, qué moralidad le vamos a dar a la inteligencia artificial, pero también para describir los imperios digitales que están apareciendo y particularmente para cuestionar la no neutralidad de la inteligencia artificial. Eh, entonces, basado en eso, la filosofía de la inteligencia artificial viene apareciendo para apuntalar tres aspectos importantes. Por un lado, cómo la sociedad se está impactando, cómo analizar ese impacto en la sociedad. Segundo, cómo aplicar los principios éticos en la ciencia de la computación y van a ver que se están aplicando en 5 ámbitos que los comentaré muy rápidamente. Y finalmente, cómo construir una cultura de ética computacional. Entonces, a nivel de los fenómenos sociales, para entrar en cada uno de esos tres rápidamente, vemos que están apareciendo nuevos fenómenos sociales que no nos los habíamos imaginado. Las consecuencias de estas herramientas no las previmos cuando las desarrollamos. Entonces, por ejemplo, plataformas como YouTube, como Facebook, generan algoritmos de enganche y esos algoritmos de enganche manipulan nuestras emociones y al manipular nuestras emociones pueden generar comportamientos perversos. Eso, por ejemplo, ha generado matanzas en ciertos países como en Birmania en momentos dados. También se ha venido concentrando mucho el poder digital, sobre todo los dueños de estas plataformas, y viene apareciendo un tipo de capitalismo de la vigilancia, es decir, con nuestros datos, están apareciendo nuevos modelos de negocio que tienen un papel fundamental en esto. En ese sentido, vemos que la identificación de la sociedad que ha permitido todas estas cosas
han prácticamente conllevado a perfilamiento del humano, perfilamiento de todas las actividades que vamos desarrollando, y eso, por supuesto, tiene riesgos enormes en las dinámicas de la sociedad. A partir de esta caracterización aparece un primer fenómeno que es la colonización del dato, es decir, los grandes acreedores de los datos, en estos casos las GAFA, Google, Amazon, Facebook, están guardando una gran cantidad de datos nuestros que además los utilizan para construir modelos. eh, Empiezan a aparecer también nuevas empresas que usan esos datos como negocio, como Gartner, para hacer previsiones financieras, económicas y demás. Es decir, que alrededor del dato empiezan a aparecer muchas cosas. El Internet, ahora mediado por la inteligencia artificial, permite capturar estos datos y generar sistemas que son agentes activos sobre Internet, que no nos damos cuenta, que ellos mismos deciden filtrar información, deciden crear espacios, islas digitales sin que nos demos cuenta. Y por supuesto esto permite, al segmentarnos, al manipularnos, crear pues todos los fenómenos perversos que están ocurriendo alrededor de el Internet, como la polarización, como los conflictos de diálogos que cada vez más aparecen en la sociedad. Particularmente de las redes sociales aparecen, perdón, del Internet aparece el hijo natural, que son las redes sociales. Y las redes sociales ha sido el ámbito perfecto para todo este tema de propagación de información, de discursos de odio, ahí donde aparecen los fenómenos de manipulación, de recolección de datos y empiezan a aparecer todas estas plataformas y mecanismos de autocorrección. Esto es uno de los ámbitos donde actualmente se está trabajando más para permitir que las redes sociales detecten estas anomalías, estas burbujas de información, esta fragmentación algorítmica y tratar de romper estas situaciones perversas que vienen afectando mucho, particularmente a la democracia. Las redes sociales están, al generar las ideas extremas, la desinformación, al ser ámbito de cultivo de esto, pues viene teniendo un gran impacto. Y bueno, y empiezan a aparecer pues nuevas formas de autoritarismo y totalitarismo que no habíamos visto anteriormente en nuestra sociedad. No estudiamos esto. Y la IA además viene afectando dos tipos de libertad. La libertad negativa, al crear entornos, por ejemplo, los sistemas de recomendación nos perfilan y nos crean burbujas que no nos damos cuenta, entonces interfieren en nuestra capacidad de elección, interfieren también en nuestra autonomía porque empiezan a haber sistemas que crean filtros, por ejemplo, a nivel financiero, a nivel educativo, y no nos damos cuenta. Y por supuesto, en lo último, han sido los impactos a nivel de la democracia a través de los mecanismos de manipulación que vienen apareciendo a través de las redes sociales. Entonces, la democracia requiere nuevas formas en el uso de la inteligencia artificial, para ampliar los espacios de diálogo con formas de autocorrección y sobre todo de mutualidad, es decir, que uno pueda auditar a la inteligencia artificial y en función de eso saber las islas. Aquí hay mucha investigación. Europa está financiando mucho estos aspectos para hacer que el impacto en la democracia sea lo menos posible. El otro gran tema es el tema de la equidad algorítmica, es decir, los sesgos. La IA viene reproduciendo sesgos históricos a partir de los datos. Y además, como lo hemos convertido en dioses algorítmicos, pues esos sesgos pasan a ser traducidos en la sociedad como algo sistémico. Actualmente se está trabajando mucho en la identificación de sesgos y en la mitigación de sesgos, ¿no? Esa es una de mis áreas de aplicación. Nosotros estamos desarrollando modelos matemáticos, algoritmos que permiten resolver estos problemas que pasan a ser fundamentales en este momento. Y el último gran importante es la transparencia algorítmica. ¿Cómo hacemos que los algoritmos, cuando tomen una decisión, digan por qué, expliquen la razón, expliquen cómo llegaron a esa conclusión? Ya les decía con los LLM, como uno eventualmente con la cadena de pensamiento lo puede resolver, pero esto hay que extenderlo a todas las áreas. Y aquí también
venimos desarrollando mecanismos, modelos que permiten garantizar eso. Este es otro de las áreas de investigación a la cual yo me dedico, para hacer que todos los procesos de toma de decisión tengan un razonamiento detrás que diga cómo se llegó ahí. Y finalmente, la otra gran área es la sostenibilidad algorítmica, que básicamente lo que permite es hacer algoritmos más eficientes. Fíjense, la ChatGPT, la versión de ChatGPT que nosotros conocimos duró 3 años entrenándose y consumió más agua y más energía que casi todos los países africanos juntos. Es decir, que la inteligencia artificial, la cantidad de recursos que requiere es enorme. Y poder entonces hacer una IA sostenible, una IA tanto a nivel del software como del hardware que se utilice, sean viables a nivel ambiental, es fundamental. Porque la madre tierra no va a aguantar este desarrollo en los términos que se viene dando alrededor de la IA. Finalmente, la gobernanza tecnológica pasa a ser un elemento fundamental. Los organismos tipo UNESCO y los organismos alrededor de la computación como IEEE y ICM vienen trabajando en este tema para hacer que los profesionales usemos la ética como un elemento fundamental a nivel de diseño, a nivel de desarrollo. Empiezan a haber muchas plataformas que hacen un análisis sobre el tema ético. Lo que es importante es que tenemos que trabajar en 3 aspectos fundamentales. Primero, la incorporación de los ciudadanos en todo el tema del problema de gobernanza, crear políticas públicas alrededor de esto y sobre todo crear instituciones que permiten hacer una vigilancia de la inteligencia artificial. Para garantizar 4 aspectos fundamentales. Primero, que el ser humano sea el centro del desarrollo de la inteligencia artificial. Segundo, estar consciente que la máquina tiene una autonomía, pero no tiene una conciencia moral. Esa sigue siendo propia del hombre, con las características propias como la empatía y el amor del prójimo, que en la inteligencia artificial no podemos introducir. Tercero, que tenemos que hacer una inteligencia artificial que apunte a los más vulnerables. Ahorita empieza, si antes había una brecha digital, ahora con la inteligencia artificial se ha amplificado con países que están muy lejanos a tener siquiera una inteligencia artificial medianamente aceptable para la gestión de sus instituciones. Tenemos que buscar hacer una IA mucho más justa en ese sentido. Y finalmente, una inteligencia artificial para la paz y el bien común. Ya vimos el peligro de usarlo a nivel militar, pero sobre todo en las democracias están siendo vulneradas por un uso anormal de la inteligencia artificial. En ese sentido, la Unión Europea ha venido trazando a través de la ley de inteligencia artificial, pero también a través de ciertas políticas, por ejemplo, en el área científica, hay hay un enorme esfuerzo por definir programas para incentivar la investigación en estos temas, tanto investigación a nivel blando, donde hay filósofos, politólogos, sociólogos y por supuesto gente del área de la computación, pero también a nivel duro, es decir, desarrollando algoritmos, desarrollando modelos matemáticos que consideren aspectos como la transparencia, el sesgo, el tema de uso más eficiente o diseños más eficientes de algoritmos a nivel ambiental, como política de Estado, en este caso para la Unión Europea. La UNESCO viene haciendo unos planteamientos muy interesantes, vale la pena revisar lo que se viene haciendo en este ámbito. Y ya para ir terminando, algo importante que se debe considerar es que la inteligencia artificial llegó, pero los nativos digitales todavía no están en los espacios de toma de decisiones. Nosotros no somos nativos digitales, ni siquiera las generaciones que ahorita están en nuestras universidades. Los nativos digitales son las generaciones que están apenas apareciendo en sus primeros años en la Tierra, vienen con características distintas que van a afectar el desarrollo de sus cerebros, con características que apuntan más a interconectar información, el inmediatismo, y vienen afectados por todas estas tecnologías que le hemos incorporando. Ahora, todo lo que viene en la inteligencia artificial hay que verlo como una amplificación de nuestras capacidades cognitivas.
Es decir, como una prótesis digital que nos permite enriquecer nuestro conocimiento. Por eso es que los profesionales se tienen que armar de todas las tecnologías alrededor de sus ámbitos de acción. Eh, y en ese sentido, la inteligencia artificial, hay que entrenarse en estas habilidades cognitivas, pero van a haber habilidades que vamos a seguir guardando nosotros. Estas habilidades como la capacidad de autocrítica, de meditación, sigue y seguirán siendo nuestras. Entonces, parte de ese entrenamiento es conjugar cómo usamos esta herramienta, pero siempre desarrollando el pensamiento crítico desde nuestro espacio para fortalecer estas actividades. Lo último es que existen un montón de plataformas, aquí les estoy dando varias, que vale la pena aquellos que se quieran dedicar a la IA, a explorarlas, a conocerlas, eh, donde ya hay remodelos entrenados, entornos de programación listos para ser usados, que vale la pena, pues aquellos que se quieran dedicar a estudiarlos, va a ser bastante interesante que se apropien de ello. Ahora, como les dije, ya la IA llegó para quedarse. Aparece en todos lados, en nuestros teléfonos, en las ciudades, en todos los ámbitos donde nos movemos. Va a seguir impactando la IA. Hay muchas cosas que no conocemos, pero en la medida, por ejemplo, el cerebro, pero en la medida que conozcamos más de él y de otros comportamientos, por ejemplo, los insectos, que impactan en la inteligencia artificial colectiva, pues seguramente va a ir la inteligencia artificial también creciendo. Eh, la inteligencia artificial está apareciendo también a nivel aplicado en diferentes ámbitos, por ejemplo, en Internet táctil. Vamos a empezar a ver cada vez más sobre el Internet. Se han desarrollado dos sentidos, como es el oído y la vista. Va a aparecer el tacto y todo esto, de nuevo, mediado por la IA. Y por supuesto, va a haber cambios significativos, así como estamos en un proceso de transformación social. Mi primera lámina hablaba de ello, en las formas como compramos, en las formas como viajamos, en las formas como nos comunicamos. Ahora que empiezan a aparecer de manera masiva los dispositivos inteligentes en el hogar, los vehículos autónomos, el Internet táctil, pues eso va a seguir revolucionando nuestra sociedad, además bajo una dinámica exponencial, pero siguen problemas por resolverse. Por ejemplo, los problemas éticos, la desigualdad tecnológica, las políticas alrededor de la inteligencia artificial, los monopolios que se están creando y todo lo que estamos tratando de construir de gobernanza tecnológica a través de la IA, que mientras no haya en esos entornos, pues todo el tema de la desinformación, de la manipulación, va a seguir apareciendo. La IA tiene un gran reto y es que la eficiencia del cerebro no la hemos logrado alcanzar en todo lo que desarrollamos. Ya yo les comentaba que ChatGPT consumió una cantidad de energía, de agua abismal. Google consume agua de una manera abismal para sus plataformas tecnológicas. Nuestro cerebro tiene un comportamiento súper eficiente sin consumir la cantidad de energía que consumimos, sin tragar la cantidad de agua que tragan todas estas plataformas. Les recomiendo esta película de Alan Turing, que habla de las bases de la inteligencia artificial, también el libro que sintetiza el fenómeno de la máquina de Turing. Ahí tienen el link para el artículo. Esta es una página web que vale la pena. Ahí pueden preguntarle a esta página web en herramientas de inteligencia artificial por disciplina, por ámbito de acción. Así que les da un directorio en línea de herramientas de inteligencia artificial y yo creo que ya con esto he cubierto todo lo que he querido hablar. Acuérdense que los libros que he venido presentando los pueden bajar desde mi página web. Muchísimas gracias. He tratado de dar un paseo por todo lo que abarca la IA sin entrar en profundidad en algunos de ellos, pero por lo menos para que tengan una idea y sobre todo de las cosas más recientes alrededor de la IA generativa y de la ética, que son quizás los dos grandes temas. Uno, porque por esa vía se ha democratizado la inteligencia artificial, y el otro, porque la investigación, particularmente en Europa, se está concentrando mucho alrededor del tema de la ética de la inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias al profesor José Lisandro Aguilar por tan
tan amplia y tan interesante y tan densa exposición que aborda muchos aspectos de la inteligencia artificial, como él mismo lo menciona, desde el aspecto técnico, obviamente, hasta el aspecto ético, pasando por lo social, por lo político, por lo económico, por lo ecológico, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de temas ahí que son sumamente polémicos, sumamente interesantes. Y quizás, bueno, mientras aparecen ahí algunas preguntas que estoy seguro que irán a aparecer porque el tema lo provoca, ¿no? Quería hacer un comentario justamente para también provocar la deliberación. A lo largo de su historia, pues la humanidad ha desarrollado tecnologías, ¿no? Y uno puede saber, uno sabe que las tecnologías, pues, se pueden utilizar para el bien y para el mal, ¿no? Si queremos hacer ese discernimiento, esa dicotomía, la energía atómica, por ejemplo, pues se puede utilizar para generar energía eléctrica, también para medicina, para investigación, pero también se puede utilizar para generar armamento ampliamente destructivo, ¿no? Lo mismo podemos decir de la genética, ¿no? El hombre ha desarrollado conocimiento y después ha tenido que, digamos, desarrollar a su vez la forma, la mejor forma o controlar la forma como se usa ese conocimiento desde un punto de vista ético, ¿no? Uno de los temas que él justamente trató, ¿no? Entonces, lo mismo sucedió con el Internet. Cuando apareció el Internet, pues había una gran cantidad de temores y en el ámbito de la educación es uno de las áreas donde esos temores fueron más marcados, ¿no? Lo mismo está pasando ahora con la inteligencia artificial, porque desde el punto de vista de la docencia, todos nos preguntamos cuál es la mejor manera de garantizar el aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que se desea obtener como aprendizaje, de forma que no provenga de una manera indiscriminada de textos copiados? No sé si habrá que pedir a lo mejor el prompt, ¿no? Desde el cual se obtuviera, o incluso solicitarle al estudiante que haga un análisis de resultados de diferentes plataformas de inteligencia artificial sobre un determinado tema y que entonces analice. O sea, se me ocurren una gran cantidad de cosas que se pueden, quizás él nos pueda sugerir a los profesores cuál sería la mejor forma de utilizar la inteligencia artificial en el ámbito de la docencia, tanto a nivel escolar como a nivel universitario. Pero hay algo que me llamó la atención, justamente en relación con ese uso ético de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto, así como por ejemplo existen sistemas de certificación de la calidad, ¿no? De la gestión de la calidad, como la ISO 9001, como la sistemas de gestión ambiental, la ISO 14000 y otros sistemas de gestión de la innovación, etcétera, con diferentes normativas? eh, ¿Qué sabe él, qué sabe el profesor Aguilar sobre avances en sistemas de supervisión que pueden conducir eventualmente a una certificación sobre el buen uso de la inteligencia artificial como una manera también, porque estos sistemas de certificación pues condicionan contrataciones e incluso contrataciones públicas, relaciones comerciales, relaciones sociales, ¿no? El tema de responsabilidad social, etcétera, ¿no? ¿Qué avances ha habido para tratar de garantizar de la mejor manera posible el buen uso de la inteligencia artificial? Dejo esa pregunta por ahí y ahora me voy a poner a leer el chat a ver, mientras él responde, a ver qué nos puede comentar sobre todo esto. Bueno, gracias, Oscar, por tu comentario. Lo primero es que los avances tecnológicos, en general, en todas las épocas han llegado más rápido de lo que las sociedades son capaces de asimilar. Lo que pasa es que ahora están llegando mucho más rápido. Es decir, antes llegaban y las sociedades tenían la madurez de analizar y sobre todo evaluar las consecuencias de esos impactos, ¿no? Uno lo puede ver cuando llegó el vehículo, etcétera. El tema es que ahora está llegando, vuelvo y repito, mucho más rápido. Ese es el primer aspecto. Y además de que mucho más rápido, es que esta tecnología es vieja, porque ya les dije, aquí se viene investigando desde hace unos cuantos años alrededor de la inteligencia artificial, ha venido adquiriendo ciertas capacidades que es quizás lo que se le escapa al control al humano, como es la capacidad autonómica.
Eh, y eso, pues, las consecuencias, estamos viendo algunos a nivel ético. El tema de la desinformación, el impacto en la democracia es enorme. Y eso no lo habíamos previsto cuando hacíamos este desarrollo. Si yo nunca me imaginé trabajar el tema de la ética. Y ahora estoy muy metido en el tema de la ética, leyendo libros, estudiando, hablando con filósofos, con politólogos. Eh, Así como en su tiempo, y que sigue todavía vigente y se sigue hablando mucho con los neurofisiólogos para entender el comportamiento del cerebro, ahí fue natural. Llegamos al cerebro porque la capacidad de aprendizaje nos interesaba conocer cómo modelarla para después poderla programar. El tema ético ha aparecido y nos ha impactado. Entonces, claro, mientras sucede eso, las instituciones de vigilancia tienen que ver un poco con lo que comenzaba Oscar. Es para tratar de construir estructuras que permitan controlar el uso de la inteligencia artificial. En este momento es muy poco el control que hay de la inteligencia artificial. Hay que reconocer que es muy poco. eh, y entonces, crear instituciones, hay esfuerzo, eh, quizás donde la ventaja de la Unión Europea, al ser una estructura de federación de muchos países, permiten articular políticas que recogen a muchos países. Entonces, por ejemplo, esa ley que se generó, que se definió, permitió establecer algunas características. Todavía ellos no han pasado a una institución que certifique el uso de la IA, pero sí la ley y los reglamentos que han surgido han venido especificando ciertos criterios que son mandatos a cumplir en cualquier actividad que involucre la IA. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo en concreto que aparece en todos los reglamentos y que nosotros no tenemos que aplicar en los proyectos, por dar un ejemplo, es que cualquier uso de la IA tiene que pasar por un comité de ética de una organización. Eso implica que todas las organizaciones tienen que tener comité de ética. Entonces, eso está establecido y regulado claramente. Pero ciertamente que la idea de certificación no está mala, creo que está muy buena. Hubo una época en el mundo de la computación que se crearon certificados a nivel del software, de la calidad del software, y esos certificados las empresas, por ejemplo, PDVSA en su momento, no sé si todavía, tenía certificados que lo que indicaban que el software que se desarrollaba, que el software que se usaba, cumplía ciertos criterios de calidad. Eh, Actualmente empiezan a haber criterios de calidad, pero a nivel de transformación digital en una organización, que lo que le permite es establecer llamémoslo así, de, el nivel de, el estado digital de la organización. Y a partir de ahí, planificar cómo introducir procesos de transformación digital en la organización. Ahora, eso a nivel de la IA todavía no ha llegado. Es decir, la IA entra en ese todo de transformación digital, pero de manera específica que certifique el nuevo uso y tal, no existen todavía, quitando las obligaciones en el uso de la IA, las características que se han venido estableciendo en Europa, no hay mucho más. Por eso, este debe ser un esfuerzo que vaya mucho más allá de una región. Esto tiene que ser y ese es el problema alrededor de la IA, porque esto debe ser un esfuerzo que abarque a todas las naciones del mundo. Es decir, ahí debería estar Estados Unidos, debería estar China, debería estar, por supuesto, Europa, América Latina, porque si no hay un acuerdo mancomunado, el uso, lo estamos viendo, por ejemplo, a nivel militar, va a seguir siendo los términos que se están dando y además de una manera irracional. Perfecto, gracias. Sí, yo recuerdo que en varios países, entre ellos Estados Unidos, había agencias de evaluación de las tecnologías, ¿no? En algunos casos han desaparecido, en otros casos se mantienen. Eh, y, y- y bueno, son algunos de esos sistemas que también cuando salió ChatGPT,
hubo un break, ¿no? Hubo un lapso de tiempo donde se preguntaban los expertos hasta qué punto eso debía ser lanzado abiertamente. Y también empezó Europa a comentar sobre la regulación, ¿no? Cuando en Estados Unidos pues se estaban oponiendo más bien a la regulación. Entonces, bueno, son temas que evidentemente tocan lo ético, lo político, lo social. Por aquí tenemos a Yajaira Freites que nos comparte un enlace sobre un trabajo de Shoshana Zuboff, la catástrofe moral de los tecnomagnates totalitarios. Esto toca la parte política, que también lo trató el profesor Aguilar. Nos roban los datos, nos roban la democracia, ¿no? Y coloca el enlace. También Yajaira Freites pregunta que si el sistema de la plataforma Patria es un ejemplo de la inteligencia artificial como un medio de gobernanza. Y Andrew Torres, estoy leyendo varias preguntas para agilizar el tiempo, porque claro, con el retraso que tuvimos al principio, se nos está ya avisé al profesor Anderico que íbamos a terminar un poquito más tarde con esta deliberación para darle entrada a su conferencia. Andrew Torres, tienen por aquí también un comentario. En mi gran ignorancia de esta temática, me importa mucho la aplicación en el día a día, cómo aprender de agrotecnologías y predictivas en salud. Tengo esos tres comentarios aquí anotados en el chat. Sí, yo sobre el tema del impacto de la inteligencia artificial en la democracia, sí, yo lo comenté, yo sobre eso incluso he escrito algunas cosas y tenemos aplicaciones. Por ejemplo, nosotros estamos caracterizando el índice de la democracia en los países en función, por ejemplo, de las redes sociales, en función de ciertas variables de contexto, etcétera. Y ciertamente la inteligencia artificial está creando burbujas de información, está creando, además, con los monopolios digitales que se crean, que además controlan actores con intereses particulares, pues eso indudablemente que está impactando y sobre todo le está quitando algo a la democracia. En la democracia siempre ha habido diversidad, pero ha habido espacios para crear consenso. Y a partir de los consensos es que se hace la vida pública. Las redes sociales han fragmentado eso. Las redes son fragmentadas con sus cámaras de eco, y eso ya empieza a estar muy bien estudiado. Y tratar de romper eso con mecanismos de autocorrección. Algo importante que tienen las democracias eran las instituciones que permitían la autocorrección. Es decir, cuando yo tengo el poder ejecutivo, judicial, los diferentes poderes electorales y demás, es buscando esos mecanismos de autocorrección que permitieran a la democracia hacer que los actores en medio de su diversidad pudieran convivir. Y las redes sociales, en los términos actuales, además controlados por lo que algunos llaman la aristocracia digital, pues por supuesto han venido fragmentando la democracia y lo que han permitido es polarizarla. Entonces, por eso es que hay una gran preocupación actualmente en, en- en muchos de los que hacemos inteligencia artificial, en la propia Comunidad Europea, hay varios programas de investigación apuntando a estudiar y a crear herramientas que traten de detectar la desinformación, de señalarla, de inhibirla de alguna manera. Aplicaciones en el ámbito agrotecnológico, predictivo. Fíjense que yo les di un ejemplo de una finca de engorde de ganado, sobre todo ganado para carne. La inteligencia artificial, todo lo que es ganadería de precisión, todo lo que es agricultura de precisión es mediado por la inteligencia artificial. Por supuesto que ahí entran otras tecnologías también, pero la inteligencia artificial es el sustrato de base, que es la que permite ir más allá de la simple automatización, porque la automatización ha entrado en la industria desde hace rato, pero la inteligencia artificial le confiere aspectos autónomos eh, en los procesos de toma de decisión no antes vistos. Y ahí hay tareas predictivas, tareas prescriptivas, tareas de diagnóstico, de detección de anomalía. Es decir, que estos sistemas de inteligencia artificial hacen muchas tareas. No es simplemente estar detrás del proceso productivo, sino ir mucho más allá. Por ejemplo, ver el mercado, ver la relación de lo que se produce con
las necesidades sociales, es decir, que uno realmente puede ampliar mucho el espectro cuando uno usa estas tecnologías. Entonces, aquí el gran dilema es cómo uno usa la inteligencia artificial, si para construir vida o para construir muerte. Los que están abogando por a- crear todo un ecosistema de gobernanza en la inteligencia artificial, crear política que implique políticas públicas, que implique sistemas de vigilancia que harán tareas como la que comentaba Oscar de certificación del uso de la IA, etcétera. Estamos apuntando por crear IA para la vida. Pero bueno, sabemos que hay muchos intereses económicos, muchos intereses políticos que en este momento hay que reconocer que están impactando el desarrollo de la inteligencia artificial y por eso apostar a convertir la ética en sistemas que vengan imbricados en los algoritmos de aprendizaje automático, los algoritmos de razonamiento, es por lo que estamos apostando. Se está haciendo mucha investigación y yo aspiro que más temprano que tarde empiecen a aparecer soluciones donde estos algoritmos puedan actuar éticamente de la manera más autónoma como las hemos visto en los humanos para autocorregirse y de esa manera, pues, garantizar particularmente la vida humana. Porque si seguimos en esta manera tan dinámica, se nos va a escapar de las manos y ya veremos en qué terminamos. Perfecto. Oye, muchas gracias, profesor José Lisandro Aguilar, por esta presentación. Hay una, o sea, es un tema evidentemente muy polémico, muy actual, genera ansiedad, porque como dice el profesor José Aguilar, es un tema que involucra a la toma de decisiones, ¿no? Que está afectando la toma de decisiones, cosa que con tecnologías previas quizás no había sucedido de la manera que está sucediendo ahora, ¿no? Eso genera mucha ansiedad, mucha polémica y angustia, ¿no? Al usuario común, al ciudadano común, y evidentemente pues nos convoca a una gran cantidad de preguntas y respuestas. No tenemos mucho más tiempo porque tenemos que darle entrada al siguiente ponente. Por aquí había un comentario bueno, es un poco largo esto. Lo voy a leer, pero si hay una respuesta corta, José Lisandro, para tratar de... Yo lo leí, ¿oíste? Yo ya lo leí. El de Ajá, Angélica Norma. sí, Sí, yo ahí tengo dos comentarios. Primero, hay que ver a la IA como lo he comentado yo, como una extensión cognitiva. Eso implica que nosotros, los formadores, a los estudiantes, le demos esa capacidad de extensión cognitiva. Es como el lente. El lente apareció para amplificar nuestras capacidades visuales. Estas herramientas que están apareciendo lo que están es ampliando nuestras capacidades cognitivas. Hay que entrenar a los estudiantes, hay que entrenar en esa habilidad. Y porque de otra forma, negarnos a algo que llegó para quedarse es un absurdo. Entonces, hay que introducirlo y parte de eso, como por ejemplo las capacidades de pensamiento crítico, tiene que seguir presente. Un buen ejemplo lo comentaba Oscar, por ejemplo, cuando uno manda los LLM, lo están usando los estudiantes de una manera natural, pero lo que es importante es la forma como lo utilicen. Y ahorita está haciendo mucha investigación, ahí es donde la UNESCO está haciendo aportes muy importantes de cómo se usan estas herramientas, pero además aprovechando de explotar y hacer desarrollar una habilidad que a veces también se nos olvida en los salones clásicos. Eh, que es la de pensamiento crítico. Entonces, hay maneras de utilizar estas herramientas para desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, aquí lo importante es ver cómo uno incorpora estos recursos de aprendizaje mediados por la inteligencia artificial para esas habilidades cognitivas que yo coloqué en una de las láminas, pues aparezcan naturalmente en los entornos de aprendizaje. Todo esto que ustedes están viendo en esta lámina son capacidades que pueden ser desarrolladas usando estas herramientas de inteligencia artificial.
Perfecto, gracias. Bueno, en la presentación están los datos de contacto del profesor Aguilar. Por razones de tiempo, como dije, vamos a darle entrada a la segunda conferencia. Reiteramos el agradecimiento del profesor Aguilar. Si él desea permanecer conectado y hay alguna pregunta en el chat que pueda canalizarse por esa vía, pues también es una forma digamos, de responderle, ¿no? Pero por razones de tiempo sí vamos a tratar de entonces de ajustarnos a lo previsto lo más posible. Ya cubrimos la hora y media, incluyendo el retraso, o mejor dicho, sin incluir el retraso, la hora y media prevista para esta primera conferencia. Gracias, José Lisandro, de verdad que encantado de tenerte de nuevo por aquí y esperamos contar contigo a ver qué nos tienes que decir el año que viene sobre las novedades y la visión prospectiva de la inteligencia artificial. Muchas gracias.